Hola a todos. A veces, un pequeño número en un papel puede costarle la vida a alguien. Y la verdad termina siendo más peligrosa que la mentira. Pónganse cómodos. Gracias por acompañarnos. Casey apoyó su laptop sobre el capó de la camioneta porque no había luz en el tráiler del capataz. La pantalla brillaba azul en la oscuridad de la obra, y por alguna razón, eso hacía que la luz se sintiera más fría de lo que en realidad era. Abrió la carpeta con los informes de prueba de la sección de estacionamiento subterráneo. Mañana era la aprobación final de inspección en las columnas. Lunes. La boda era el sábado. O se suponía que lo fuera. En ese momento, Casey no estaba pensando en eso para nada. Columna C17. El archivo se abrió de inmediato, y luego otro con el mismo número en el nombre. Frunció el ceño y puso los dos lado a lado. Número de muestra. 114-B. Coincidía. Fecha de prueba. 6 de octubre. Coincidía. Laboratorio. Front Range Testing. Coincidía. Firma del técnico. Alan Foster. Coincidía. Resistencia a la compresión. 4.120 libras por pulgada cuadrada. Y el segundo número. 2.770 libras por pulgada cuadrada. Volvió a recorrer los dos documentos más despacio esta vez. Tal vez había confundido las columnas. No. C-17, en ambos archivos. Tal vez uno era un borrador. Hizo clic derecho en cada uno y revisó las propiedades del archivo. El primero, creado el 6 de octubre, 6:42 de la tarde. El segundo, creado el 9 de octubre, 11:07 de la mañana. Se quedó ahí, mirando esas dos líneas durante unos segundos, sin moverse. Había habido una sola prueba, una sola muestra, y de alguna manera, dos documentos. Y el segundo se había creado 3 días después de la prueba. Casey cerró la laptop y la volvió a abrir, como si los números pudieran haber cambiado de opinión. No lo habían hecho. Llamó a Gary. Timbró 3-4 veces. Después su voz, adormilada, con una tele de fondo. «Casey, ¿todo bien?» «Gary, tengo 2 informes de la columna C17». Notó lo firme que sonaba su propia voz y le sorprendió. Mismo lote, misma fecha de prueba, números de resistencia distintos. Silencio del otro lado. Gary no respondió por unos segundos. «¿Cuál es el verdadero?» Casey no contestó de inmediato. «No sé. Por eso te estoy llamando». Gary se quedó callado un momento. «¿Ya se lo mostraste a alguien más?» «No». «Bien. No se lo mandes a nadie todavía. Voy para allá». «¿Por qué?» «Quiero ver los originales yo mismo». «Gary, la inspección es mañana». «Exacto». Colgó antes de que ella pudiera preguntarle a qué se refería. Casey se quedó parada junto a la camioneta con la laptop cerrada entre las dos manos. Gary llegó 12 minutos después. Lo había cronometrado sin querer en el teléfono. Con una chaqueta encima de una camiseta y el pelo sin peinar. «Muéstrame», dijo en lugar de saludar. Ella giró la laptop hacia él. Gary leyó la primera página sin decir nada, luego la segunda, y volvió a la primera. «El laboratorio se equivocó», dijo por fin. «Pasa». Volvieron a correr los números después y se olvidaron de sacar la versión vieja de la carpeta. «Gary, fíjate en la fecha de creación del archivo». Miró. Ella observó cómo sus ojos recorrían la línea de izquierda a derecha, una vez y otra vez. Entonces presentaron la corrección tarde. Así es como el sistema pone la marca de tiempo. Se encogió de hombros, demasiado rápido para alguien que de verdad creyera eso. «Llamo a Front Range en la mañana y lo arreglamos». La prueba fue el 6. El informe corregido apareció el 9, con números peores, dijo Casey. «Normalmente cuando corriges un error va para el otro lado». Gary no respondió enseguida. Ya no miraba la pantalla, la miraba a ella. «Seguro es solo un lío de papeleo», dijo, y la seguridad ya no estaba en su voz. «Entonces, ¿por qué tienes tanto apuro por averiguarlo?»
Porque la inspección es mañana. Si hay un error en el papeleo, quiero saberlo antes de que amanezca. ¿Estás seguro de que es un error? Gary volvió a mirar la pantalla. No, dijo después de una pausa. Por eso quiero averiguarlo yo mismo. Cerró la carpeta de informes. No se lo muestres a nadie más por ahora, ¿está bien? ¿Por qué no? Porque hasta que sepamos cuál documento es el real, cualquier explicación es solo una suposición. Casey lo miró. ¿Sabes algo, Gary? No. Miró hacia las columnas de concreto de la estructura de estacionamiento. Lo resolvemos mañana, como corresponde. Casey llegó a la casa de los Callahan justo cuando servían el postre. Se había quedado hasta tarde en la obra, más de lo planeado, y no dijo por qué. La casa estaba cálida. Algo en el horno olía bien, y Walt, a la cabeza de la mesa, contaba la historia de la primera cuadrilla de la empresa. 8 hombres y una grúa alquilada, 30 años atrás. ¿Saben en qué ahorrábamos en esa época?, preguntó, y sus ojos tenían un brillo que no tenían nada que ver con la edad. Clavos. ¿Ryan les contó alguna vez? Sacábamos los clavos de los encofrados viejos y los enderezábamos a martillazos para reusarlos. Suena gracioso ahora. Ryan sonrió, sirviendo el té, y por un segundo puso su mano sobre la de Casey en la mesa. Antes eran los clavos. Ahora son los abogados. Todavía estamos peleando esa multa de Ironwood Commons, dijo con naturalidad, como si hablara del clima. Compras lleva todo el mes buscando dónde ahorrar. Esa multa nos golpeó fuerte. ¿Por qué fue la multa?, preguntó Casey. Se pasaron el plazo por 2 meses, culpa de un subcontratista. Es una historia larga. Ryan lo despachó como si el tema mismo fuera aburrido, alcanzando otra vez la tetera. No te preocupes por eso, no te toca a ti. Walt sostuvo la mirada en su hijo un instante más de lo necesario, pero no dijo nada. Casey asintió y probó el pastel. Estaba rico, pero se descubrió revisando el teléfono por tercera vez esa noche sin llegar a abrirlo. ¿Pasa algo en la obra?, preguntó Ryan al notarlo. Nada grave, dijo ella. Lo resuelvo mañana. Él asintió sin más preguntas y volvió a su papá. Esa noche, acostada a su lado, sin poder dormir, trató de no pensar en el informe. No se le dio muy bien. Front Range Testing abría a las 9. Casey llegó a las 8:40 y se quedó 10 minutos en el estacionamiento mirando la puerta. Pedir una copia del informe original, solicitada directamente por el dueño a través de la ciudad y no del contratista, tomó su tiempo. La mujer de la recepción hojeó el registro un buen rato, con el ceño fruncido, llamando a alguien de atrás. «Qué raro», dijo finalmente. «Este informe está presentado por el portal de la ciudad, aparte del paquete del desarrollador. La gente no suele venir a pedir esos directamente». «Necesito esa copia exacta», dijo Casey. «Oficial, sellada». 20 minutos después, el documento cayó sobre el mostrador frente a ella. Número de muestra, 114-B. Fecha de prueba, 6 de octubre. Laboratorio, Front Range Testing. Resistencia a la compresión, 2.770 libras por pulgada cuadrada. El mismo número que había estado en el segundo archivo, el posterior. No el que la empresa había presentado. Casey se quedó parada en el mostrador, sosteniendo la hoja con las 2 manos, y sintió algo dentro de ella, la inquietud que había estado sin forma toda la noche, tomar forma de golpe. Esto no era un error del laboratorio. No era una confusión de fechas. Alguien de su propia empresa, no de Front Range, había armado un documento distinto, con números distintos, y lo había presentado como el oficial. Salió y marcó el número de Ryan. Quería contárselo primero a él, antes de las reuniones, antes de los informes, simplemente porque era a quien llamaba primero. Un tono. 2. «Hora», contestó una voz que no era la de él. Trevor, un poco agitado, como si hubiera corrido al teléfono. «Ryan está ocupado». Agarré su celular del escritorio. «Cass, ¿qué te tiene llamando tan temprano?» Ella no respondió enseguida. «Nada», dijo por fin. «Llamo después». Colgó antes de que Trevor pudiera preguntar qué pasaba, y se quedó ahí junto al auto con el informe original en la mano, mirando el número 2770
como si mirarlo con suficiente fuerza pudiera cambiarlo. Ryan escuchó sin interrumpir hasta que ella terminó. El informe quedó entre los dos sobre la mesa de la cocina, un salero encima para que no se enrollara. «Muéstrame ese número otra vez», dijo. Ella le pasó la hoja. Él la miró no más de 5 segundos. «¿Quién más ha visto esto?», preguntó. «No, ¿estás bien? No, ¿cómo estás después de un día así?». Ella lo notó, en algún borde de su atención, y apartó el pensamiento. Estaba cansada, seguramente, leyendo demasiado en cómo él decía las cosas. «Gary. Y la mujer de Front Range, cuando me dio la copia». Ryan asintió. Tomó su mano sobre la mesa. «Bueno, hoy hablo con Trevor. Ese es su terreno, los proveedores, todo eso. Si alguien se equivocó con el papeleo, él lo va a resolver más rápido que la ciudad en una semana». ¿No deberíamos presentarlo oficialmente? ¿A través de la ciudad? Cass lo dijo con suavidad, casi con pena, como si le diera vergüenza siquiera pedirlo. Si armamos ruido con la ciudad ahora mismo, todo el proyecto queda parado semanas, y el próximo desembolso de nuestro inversionista depende del cierre de esta sección. Dame una semana. Voy a averiguar de dónde salió este segundo documento, y si de verdad es tan grave como parece, presenta el informe tú misma. No te lo voy a impedir». Ella lo miró. Él la miraba directo a ella, tranquilo, sin apuro, como alguien que pide un favor, no como alguien que tapa algo. «Una semana», repitió ella. «Una semana», aceptó él, y movió la hoja de encima del salero. La dobló prolijamente por la mitad, como si estuviera guardando su preocupación y no el documento. Ella no discutió. Después, pensando en esa noche, trataría de ubicar exactamente el momento en que aceptar había dejado de ser una decisión suya. Pero justo ahí, en la mesa, le había parecido razonable. Hasta amable. El teléfono le vibró sobre la mesa. Un correo del trabajo. Aviso de una inspección programada para el día siguiente, de Denver Building Inspections. Ella no había pedido. Se presentó a las 8:15, sin llamar antes, sin aviso de la oficina de obra. Simplemente bajó de una camioneta gris de la ciudad, con una tablet bajo el brazo, y caminó directo al tráiler como si lo hubiera hecho 100 veces. «Sorensen. Max Sorensen. Denver Building Inspections», dijo sin ofrecer la mano, abriendo su tablet. «Necesito los informes de prueba de la sección de estacionamiento subterráneo. Columnas C14 a C20. «¿Para qué es esta inspección?», preguntó Casey. «De rutina», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «No hay ninguna inspección de rutina programada para este trimestre». Por fin la miró. Breve, evaluándola. No hostil, pero tampoco con el mínimo interés en explicarse. «Entonces no es de rutina», dijo. «Los informes, por favor». Ella le llevó la carpeta. Él la hojeó rápido, deteniéndose más en algunas páginas, las que tenían el C17, notó Casey. No preguntó por la discrepancia. No mencionó el segundo documento. Solo fotografió página tras página con su tablet, en silencio. «¿Conoce a un proveedor llamado Iron Peak Concrete?», preguntó de pronto, sin levantar la vista de la carpeta. «Escuché el nombre ayer», dijo Casey con cautela. «¿Por qué?». Él no respondió. Cerró la carpeta, se la devolvió sobre la mesa. «Voy a necesitar copias certificadas de estos informes, en 3 días. Envío la solicitud por la oficina del secretario». «Señor Sorensen», dijo ella, «si usted ya sabe algo sobre este proveedor, ayudaría a saber exactamente qué estamos viendo». Él cerró el estuche de la tablet y se detuvo un segundo en la puerta. «Curioso, justamente estas columnas», dijo, sin darse vuelta. «No es la primera vez que veo un número así de este proveedor». Ella quiso preguntar algo más, pero él ya se había ido. Lo alcanzó en el estacionamiento, casi trotando, con la carpeta bajo el brazo. ¿Qué quiso decir con «no es la primera vez»? Sorensen abrió el baúl del auto de la ciudad para guardar la tablet, y Casey alcanzó a ver adentro. Una pila de carpetas grises igual a la suya, con etiquetas de otras obras, otras direcciones. Cerró el baúl antes de que ella pudiera leer un solo nombre. «Dije lo que dije», respondió.
¿Está investigando a nuestra empresa? Estoy haciendo una inspección, dijo con la voz plana de alguien que probablemente había respondido esa pregunta 100 veces antes. Si tienen algo que ocultar, se van a enterar en el informe oficial. Si no, no hay nada de qué preocuparse. No estoy ocultando nada, estoy tratando de entender esto, dijo Casey, sintiendo que la rabia se le colaba en la voz. Soy la inspectora especial de esta obra, no la parte que usted está investigando. Él la miró, por primera vez en toda la conversación, sin la sequedad formal, pero tampoco con calidez. Más bien una curiosidad cuidadosa. Entonces consígame las copias a tiempo, dijo, y subió al auto. Al arrancar no saludó ni asintió. Simplemente salió del estacionamiento tan silenciosamente como había llegado. Casey se quedó ahí con la carpeta entre las manos, repasando las etiquetas que había alcanzado a ver por un instante en esas otras carpetas. No había captado ni una sola dirección, solo que había muchas. Esa noche mandó una solicitud formal a la oficina del secretario de inspecciones, pidiendo el número de caso bajo el cual se solicitaban las copias. La respuesta llegó 1 hora después, automática. La información sobre revisiones activas no se comparte con terceros hasta que la revisión se cierre. Ella era tercera en su propia obra. Brian la recibió en casa con los nervios de punta. Lo notó desde la entrada, por cómo no salió a recibirla enseguida, aunque normalmente aparecía apenas escuchaba la llave en la cerradura. ¿Por qué llamaste a una inspección?, preguntó antes de que ella siquiera se quitara el abrigo. Yo no llamé a nadie, dijo ella. Él simplemente apareció, sin aviso. Trevor recibió una llamada de la ciudad hoy, dijo Ryan, hablando rápido, no tan tranquilo como de costumbre. Preguntando por la columna C-17. Esa específicamente, Cass. ¿Le contaste a alguien de esto? A Gary. Y a la mujer de Front Range cuando fui a buscar la copia. A nadie más. Ryan se pasó la mano por la cara. Trevor dice que alguien te vio esta mañana en Front Range con papeles. Casi frunció el ceño. ¿Que me vio quién? No sé, no quiso decir. ¿Y quién le dijo a él entonces? Tampoco sé eso. Tal vez alguien del laboratorio. Trevor trabaja con ellos todo el tiempo. Casi no dijo nada. Asintió. Pero la calma que había en ese gesto 3 días atrás ya no estaba ahí. Esa noche, despierta, tomó una decisión que no dijo en voz alta. En la mañana pediría la extracción de un núcleo independiente en las columnas del estacionamiento, a través de su propia empresa, sin necesidad de la aprobación de Trevor. Si él llevaba una semana encargándose, tendría 3 días más para adelantarse a los resultados. Ya no iba a esperar más explicaciones. Iba a conseguir sus propios números. En la mañana, Casey presentó una solicitud a través de Summit Independent Inspections para una extracción de núcleo independiente. Perforar un pequeño cilindro de concreto de la columna y enviarla a un laboratorio para la prueba de resistencia. Se saltó el proceso interno de Callahan Construction. Bajo el contrato con la ciudad, tenía la autoridad para hacerlo. Para el mediodía, recibió una llamada del departamento legal del desarrollador. Señor Moore, a partir de hoy tenemos una suspensión temporal vigente, dijo la mujer con voz educada, ensayada. Dada la inspección de la ciudad en curso, cualquier intervención en la estructura, incluida la toma de muestras, requiere la aprobación del departamento legal. Esa es la directiva. ¿Directiva de quién? A nivel de todo el proyecto. Le voy a mandar el formulario de aprobación. El formulario llegó 20 minutos después. 5 renglones, 3 firmas requeridas, incluida la de Trevor. Lo encontró en la sala de reuniones, en una llamada, y esperó a que terminara. Necesito tu firma para la extracción de núcleo, dijo, poniendo el formulario frente a él. Trevor miró el papel, después a ella. Cass, ¿por qué ahora? Ya tenemos a la ciudad respirándonos en la nuca, y quieres taladrar más agujeros en las columnas. Es un proceso público, queda registrado. Justo por eso hay que hacerlo, para tener números independientes. Él suspiró, pero firmó, no de inmediato, leyendo el texto 2 veces. Sabes, ya estamos usando la mezcla de Iron Peak este trimestre, dijo devolviéndole el formulario, como quien no le da importancia, sin levantar la vista.
15% más barata. Así que los núcleos podrían ser una buena idea. ¿Vas a confirmar que todo está bien? Ella tomó el formulario firmado sin preguntar por el nombre. Se le escapó, perdido en la lista de todo lo demás que tenía pendiente ese día. Para la noche, una cuadrilla de Continental Materials Testing ya estaba perforando el primer agujero en una columna del garaje subterráneo. El procedimiento quedó en el registro de la obra. Sorensen tenía acceso oficial a él. Encontró a Gary no en la obra, sino afuera del supermercado cerca de su casa, esa noche, saliendo con las bolsas. ¿Tienes un minuto?, preguntó ella. Él miró alrededor antes de responder, un hábito que ella no le había notado antes. 5, dijo. Mi esposa me espera. ¿Quién te dijo que no hiciera ruido con el informe? Cambió las bolsas de una mano a otra. Nadie me dijo nada casi. Gary, fuiste tú quien me dijo que no estuviera sola en la obra. La gente no dice eso solo por cortesía. Se quedó callado, mirando el pavimento. Tengo 2 hijos y una hipoteca, dijo por fin bajo. Me avisaron que si causaba problemas, me reemplazaban antes de fin de mes. No fue Trevor directamente, pero el mensaje llegó por uno de sus muchachos. ¿A través de quién? Negó con la cabeza. No puedo decir. No quiero meter a nadie más en un aprieto. Ella quiso preguntar más, pero él ya había dado un paso atrás acomodando las bolsas. Deberías preguntar, dijo, ¿de dónde sale de verdad ese concreto? No quién reescribió el informe, ¿de dónde viene la mezcla en sí? ¿Qué quieres decir? Pero él ya iba camino a su edificio sin mirar atrás, y ella se quedó en la acera con una pregunta que todavía no tenía respuesta. Los resultados llegaron al tercer día, en un correo con membrete oficial de Continental Materials Testing, sin preámbulos, con el lenguaje seco de un informe. Columna C17, resistencia a la compresión real, 2.790 libras por pulgada cuadrada, contra una resistencia especificada de 4.000 libras por pulgada cuadrada. Leyó el número 2 veces, aunque ya lo sabía. La copia certificada había mostrado más o menos el mismo panorama. Pero este no era un documento de archivo. Este era un núcleo recién extraído del edificio. Significaba que la columna, hoy, en ese mismo instante, bajo el nivel de estacionamiento donde pronto habría autos de residentes, estaba soportando menos carga de la que debía. Escribió un correo breve, a Ryan, a Trevor, con copia a su propio archivo en Summit, adjuntando el informe con una línea. Solicito que se retenga la aprobación de esta sección hasta resolver la discrepancia. No hubo respuesta en casi 2 horas. Manejó hasta la oficina de la empresa ella misma. Esperar un correo ya no le parecía suficiente. Escuchó voces afuera de la oficina de Trevor antes de siquiera abrir la puerta. No gritos, pero tampoco el tono que la gente usa normalmente para hablar de cronogramas de entrega. Ryan estaba parado junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Trevor detrás del escritorio. Los dos se quedaron callados en cuanto ella entró. Cass. Ryan se volvió hacia ella y se detuvo un segundo. Estábamos revisando tu correo. ¿Y? Trevor entrelazó las manos sobre el escritorio. Decidimos que deberías escuchar de dónde salió realmente esta discrepancia. Dijo, antes de que retengamos la aprobación de la sección una semana antes de lo previsto. Trevor giró la laptop hacia ella. Una hoja de cálculo con precios de concreto en la pantalla. Algunas filas resaltadas en amarillo. Mira, dijo. Tenemos una multa en Ironwood Commons. Casi 2.4 millones. Compras se pasó todo el mes buscando dónde ahorrar sin recortar sueldos. Encontraron un proveedor 15% más barato. Misma especificación en el papel, mismas tolerancias. Cambiamos este trimestre. Misma especificación, y la resistencia está 1/3 por debajo de lo requerido, dijo Cassie. Es una desviación puntual. Pudo ser un lote malo de la planta. Pasa. Dijo Trevor tranquilo, en tono de negocios, como si hablara de presupuesto y no de riesgo de colapso. Ya pedimos un nuevo lote al mismo proveedor. Trevor, tenemos 2 resultados independientes sobre la misma estructura. ¿Por qué lo llamas algo puntual? Él la miró sin irritación. Porque todavía no sabemos qué pasó exactamente con ese lote. Puede ser un problema de mezcla en la planta,
Puede ser algo del transporte, puede ser otra cosa. El próximo lote nos lo va a decir. ¿Y si el próximo sale igual? Entonces cierras la obra, dijo Trevor sin alterarse. Yo mismo firmo el informe. Cassie lo miró unos segundos. Él no estaba discutiendo con ella. No estaba bloqueando la revisión. Hasta se ofrecía a firmar su informe él mismo, si los resultados se confirmaban. Bien, dijo. Voy a esperar los resultados del nuevo lote. Pero si esa también sale mal, lo presento oficialmente, sin necesidad de más firmas. Trato hecho, dijo Trevor. Ryan se acercó, le puso un brazo sobre los hombros, brevemente, frente a todos. Un gesto que se suponía debía significar apoyo, y ella se permitió creerlo, solo por un segundo. Pasaron 3 días tranquilos, tan tranquilos como podían ser 3 días antes de una boda que nadie había cancelado. Su mamá llamaba 2 veces al día, organizando el plano de mesas. Cassie fue a la prueba final del vestido. Se paró frente al espejo mientras la costurera prendía el dobladillo, pensando no en el vestido, sino en si ya habrían llegado los resultados del nuevo lote. No habían llegado. Ryan sacó el tema esa noche. Ella ni siquiera tuvo que preguntar. Estuve pensando, dijo sirviendo el té. Aunque el segundo lote salga dentro de especificación, esa sección con los números malos probablemente debería reforzarse de todos modos. Por las dudas. Podríamos hacerlo en silencio, a costa de la empresa, sin parar la obra, agregar refuerzo, poner una capa extra. Nadie que viva ahí se enteraría de que hubo siquiera una duda. ¿Y si el segundo lote también sale mal? Entonces hacemos lo mismo para toda la sección. Más caro, pero se puede. Sonaba razonable, responsable, incluso cuidadoso. No ocultar el problema, solo cerrarlo en silencio, sin asustar a nadie antes de tiempo. ¿Cuándo te enteraste en realidad del cambio de proveedor?, preguntó ella, simplemente porque la pregunta llevaba un rato ahí, y ahora había una razón concreta para hacerla directamente. Ryan se detuvo un segundo con la taza. Por Trevor. Cuando compras estaba armando el presupuesto, dijo. No entré en los detalles, eso no me toca a mí. Ella asintió. La respuesta era normal, tranquila, no muy distinta de docenas de otras respuestas que él le había dado en los últimos 2 años. No insistió en el momento exacto. Está bien, dijo. Esperamos los resultados. Los resultados del nuevo lote no llegaron ni al 5.º día, ni al 6.º. Casey decidió revisar ella misma, a través del servidor de la empresa, buscando la lista de subcontratistas del estacionamiento para su propio informe, nada más. La carpeta de correspondencia con proveedores estaba abierta a cualquier empleado con acceso de nivel ingeniero. Ella misma había usado ese archivo muchas veces. Un archivo le llamó la atención en la lista. Asunto C-17, nuevo lote. Lo abrió sin pensarlo, casi por inercia. Un correo de Trevor a Alan Foster, enviado antes de su propio descubrimiento en la escena inicial, 2 días antes de que ella hubiera visto siquiera los 2 informes. Hazlo como acordamos, con las fechas, confirmado con RV. Lo leyó 3 veces. Debajo la respuesta corta de Foster. Me encargo esta noche. El correo tenía fecha exactamente 2 días antes de que apareciera el segundo documento, con el número corregido, el peor. Esto no era una decisión normal sobre cambiar de proveedor. En el correo, Trevor le estaba dando instrucciones directas a alguien para alterar un documento antes de que se hablara de un lote malo, antes de que Casey hubiera encontrado siquiera la discrepancia. Le sacó captura de pantalla al correo con las manos temblando, ahí mismo en su teléfono, pantalla por pantalla. 1 minuto después, su acceso a la carpeta desapareció. Apareció un mensaje. Ya no tiene permiso para ver esta sección. Se quedó mirando el recuadro gris donde había estado la carpeta, y lo que sintió no fue miedo, fue rabia. Una rabia limpia, contenida. La rabia de alguien a quien acaban de mentirle en la cara, con calma, tomando el té, con tono de preocupación. No llamó a Ryan. No llamó a Trevor. En la mañana armó un informe. La discrepancia entre los 2 informes, las fechas de creación de los archivos,
los resultados de los núcleos independientes y una copia de la correspondencia entre Trevor y Foster. Al final, recomendaba retener la aprobación de la sección hasta resolver la causa de la desviación y completar una revisión de seguimiento. Envió el informe por los canales oficiales, a la dirección de la empresa, a su propio archivo en Summit y con copia a Denver Community Planning and Development, como corresponde cuando se identifica un posible riesgo estructural. Ryan llamó una hora después. ¿Le mandaste esto a la ciudad?, preguntó. No a los gritos, pero la suavidad del té de la noche anterior ya no estaba en su voz. Sí. Habíamos acordado esperar. Acordamos que yo esperaba mientras tú te encargabas. Resulta que no había nada que encargar. Trevor dio las instrucciones para falsificar el documento antes de que yo encontrara nada. ¿Tú lo sabías? Una pausa. No larga, pero ahí estaba. No, dijo. De las instrucciones, no lo sabía. Bien, dijo ella, aunque no estaba segura de que estuviera nada bien. Hay una reunión mañana. Tú también tienes que estar. Lo sé, dijo. ¿Puedes suavizar el lenguaje del informe? No falsificación, solo una discrepancia en los documentos, hasta que sepamos el panorama completo. Ya lo mandé con el lenguaje original. Que si te estoy pidiendo. No, Ray, no puedo volver atrás y cambiar el lenguaje después de enviado, solo porque a alguien le resulta más cómodo. Él no discutió. Solo dijo, bueno, corto, cansado, y colgó primero. La sala de reuniones estaba en el 8º piso, ventanales de piso a techo en la esquina. Afuera, la obra de Meridian Park se veía pequeña, casi como un juguete desde esa altura. Walt se unió por videollamada. El médico solo le había autorizado media hora, no más. Ryan se sentó junto a Trevor, los dos frente a Casey. Nathan Cole llegó al final, se sentó a la cabecera y abrió su laptop de inmediato. Adelante, dijo. Casey expuso el informe, corto y factual. Los dos informes, las fechas de creación de los archivos, los resultados de los núcleos independientes, la correspondencia. Su voz no tembló. Lo había ensayado en el auto, en voz alta, sola. Cole escuchó sin interrumpir y después miró el reloj. Según entiendo, estamos hablando de una demora indefinida en esta sección, dijo. Mi desembolso depende de la fecha de aprobación. Si esa fecha se atrasa, la siguiente etapa de financiamiento se atrasa con ella. Eso afecta a todo el proyecto, no solo al garaje. Esto es sobre seguridad estructural, dijo Casey. Entiendo eso, dijo Cole con calma. Pero necesito números concretos. ¿Qué tan grave es la desviación? ¿Cuál es la solución propuesta? El edificio tiene que ser seguro, no es una respuesta. Trevor se inclinó hacia adelante. ¿Puedo decir algo? Miró a Casey, no con hostilidad, más bien con algo parecido al arrepentimiento en la voz. No se trata solo del concreto. Casey sintió que algo cambiaba en la sala. Apenas perceptible, pero lo notó. Las miradas en la mesa se desviaban, apenas, de los documentos hacia ella. Trevor giró una segunda laptop hacia la mesa, no la suya de trabajo habitual, otra, con páginas impresas al lado. Tenemos un hallazgo de un tercero independiente, dijo. Pedimos una segunda revisión a otro laboratorio acreditado, no Front Range. ¿Resultado? 3.960 libras por pulgada cuadrada. Básicamente dentro de especificación. Casi frunció el ceño. Eso no es posible. Los núcleos salieron de las mismas columnas, con días de diferencia. El núcleo medía solo 12 pulgadas, dijo Trevor con calma. Con ese diámetro, esa relación de longitud a diámetro, requiere una corrección según la norma de prueba aplicable. No se puede comparar ese resultado directamente con un núcleo preparado correctamente. Ella se quedó callada un segundo, hasta que sepamos que los dos núcleos se extrajeron y probaron bajo el mismo protocolo, dijo. Ninguno de los dos números prueba nada. Mándame el informe de muestreo, dijo. Lo voy a hacer, dijo Trevor asintiendo. No digo que te hayas equivocado, digo que esto es más complicado de lo que parece. Cole volvió a mirar el reloj.
Entonces tenemos dos hallazgos que se contradicen, dijo, y necesito una decisión hoy. Con todo respeto, dijo Trevor dirigiéndose ahora a toda la mesa, no solo a Casey. Entiendo de dónde viene la preocupación. Hace 6 años, Casey perdió a un colega en otra obra. No quiero entrar en detalles, es algo personal, pero es posible que esté reaccionando con más fuerza de lo que la situación amerita. Es entendible, es humano. La sala se quedó en silencio. Eso no tiene nada que ver con los números en la pantalla, dijo Casey, tratando de mantener la voz firme. De acuerdo, dijo Trevor con suavidad. Justo por eso no estoy discutiendo los números. Propongo esperar una nueva extracción con un núcleo bien preparado antes de cerrar la obra. Casey se volvió hacia Ryan, esperando que dijera aunque fuera una palabra a su favor. Él miraba la mesa sin decir nada. Ryan se quedó callado. Nadie en la mesa tenía apuro por romper el silencio. No creo que Casey sea incompetente, dijo por fin con voz pareja, como si leyera algo que había preparado. Pero en este momento está pasando por un lugar emocional difícil. Sería más apropiado apartarla del proceso temporalmente por el bien de una revisión objetiva, hasta que la nueva extracción nos dé una respuesta clara. No la miró mientras lo decía. Miraba a Cole. De acuerdo, dijo Cole rápido, como si hubiera estado esperando exactamente eso. El acceso de la inspectora especial Moore a la obra queda suspendido hasta los resultados de la nueva extracción. Oficialmente, en forma retroactiva, lo registramos como una rotación programada. En la videollamada, Walt no dijo nada. Miraba hacia un costado como si le costara mirar a la cámara. Casey miró a Ryan una vez más. Él seguía sin cruzar la mirada con la de ella. Bien, dijo. Se levantó, juntó sus papeles en la carpeta, despacio, sin apuro, aunque todo en ella quería salir de ahí lo más rápido posible. En la puerta se dio vuelta. «Mándeme el informe de muestreo», dijo. «Dijiste que lo harías». Nadie respondió. Salió y cerró la puerta con suavidad, sin hacer ruido. Antes de seguir, si están disfrutando de esta historia, dense un segundo para darle like y dejar un comentario contándonos desde dónde nos están escuchando. Ahora sí, volvamos con Casey. En la mañana, su credencial no funcionó en el torniquete de entrada a la obra. La pasó de nuevo. La misma luz roja. «Suspensión temporal», dijo el guardia sin mirarla. Le tendría que haber llegado una llamada. Nadie la había llamado. Llamó a Gary. No contestó. Llamó a Recursos Humanos. Le dijeron que su acceso estaba en revisión y que consultara el lunes. Se quedó parada frente al torniquete un minuto y después dio media vuelta y caminó de regreso a su auto. A la hora del almuerzo llegó un correo de la oficina de prensa de Callahan Construction. Rotación programada de inspectores especiales a medida que el proyecto se acerca a su finalización. Casey leyó la línea 2 veces. Después la siguiente. Revisión adicional de calidad independiente para la plena confianza de los futuros residentes. Reconoció su propio informe. Solo que ahora no quedaba en él ni un solo informe de prueba, ni un número, ni una palabra sobre el riesgo. Solo rotación programada y confianza de los futuros residentes. Esa noche sacó su vestido de novia del armario, lo miró y lo volvió a guardar. La boda era en 4 días. Nadie la había cancelado. En casa, sola, bajó una caja del estante más alto del armario que no había abierto en 6 años. Adentro. Una carpeta con documentos del caso del colapso del encofrado en Riverbend Commons. Las conclusiones del comité, transcripciones de entrevistas a testigos, sus propias declaraciones escritas a mano de esa época. Leyó despacio, página por página. La conclusión oficial había sido corta. Una falla en cómo se había instalado el apuntalamiento, con responsabilidad recayendo en la cuadrilla de encofrado, y en parte, en la inspectora especial que no había detectado el problema a tiempo. Se sabía esa conclusión de memoria. Durante 6 años la había cargado como un hecho sobre sí misma, no como una línea en un documento. Al final de la carpeta, entre los anexos, había una lista de proveedores de materiales del proyecto. La hojeó rápido, sin detenerse. No estaba buscando esto. Un nombre le llamó la atención y se le quedó grabado. Bedrock Building Materials.
Al lado, en la columna de propietarios, algunos nombres. Uno de ellos, R. Voigt. Su dedo se detuvo en esa línea. R. Voigt. Las iniciales del correo de Trevor. Casi volvió a leer el nombre. ¿Coincidencia? Solo eso, por ahora. Cerró la carpeta. Con el acceso suspendido, casi de pronto tenía tiempo que antes no tenía. Decidió usarlo para investigar a Iron Peak. Se sentó con la laptop en su casa y abrió el buscador de entidades comerciales de la Secretaría de Estado de Colorado. Escribió Iron Peak Concrete. La empresa se había registrado 3 años atrás. Dueño, Roman Boyd, 100%. Domicilio registrado, Unidad 14, Rail Yard Industrial Park, en las afueras de la ciudad. Abrió otra ventana y escribió Bedrock Building Materials, el nombre de la carpeta vieja. La empresa figuraba disuelta hacía 5 años. En el trámite de disolución, al pie, la misma dirección. Unidad 14, Rail Yard Industrial Park. Se quedó mirando las 2 direcciones y no pudo llamarlo prueba. El parque industrial era grande. Esa unidad podría haber tenido 10 inquilinos distintos. Direcciones coincidentes no eran un nombre coincidente, no eran un esquema comprobado. Solo un número al lado de otro. Pero el nombre ya no era solo una línea al azar en una lista. Era el nombre del hombre detrás de las 2 empresas, el proveedor actual de Meridian Park y el proveedor de Riverbend Commons, 6 años atrás. No llamó a Sorensen. Decidió que llamaría cuando tuviera algo más que 2 direcciones coincidentes. Su teléfono sonó solo, esa noche, desde un número que no reconoció. «¿Señora Moore?», dijo una voz pareja y familiar. «Sorensen. No es por trabajo. ¿Tiene 5 minutos?» Se encontraron en una cafetería a una cuadra de su casa. No una oficina, no la obra. Una mesa junto a la ventana donde nadie, salvo la mesera, les prestaba atención. «Vi que hoy buscó Iron Peak». «¿Cómo sabe eso?» «Tenemos acceso a los registros de búsqueda de empresas vinculadas a las obras que estamos revisando». «¿Está vigilando el registro o vigilándome a mí?» «Ciertos tipos de empresas», dijo. Iron Peak es una de las direcciones que vengo siguiendo desde hace tiempo. Ella le contó lo de Riverbend Commons, brevemente, solo los hechos, nada que no importara. Lo de Bedrock, lo de la dirección. Sorensen escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un cuaderno de papel, no en una tablet. «Hagamos esto», dijo cerrando el cuaderno. «Mañana, misma hora, mismo lugar. Necesito revisar algo esta noche antes de seguir». Ella aceptó. Esa noche, Foster llamó. Ella no tenía el número guardado, pero reconoció la voz de inmediato, apurada, tensa. «Señora Moore, necesito mostrarle algo, no por teléfono». «¿Cuándo?» «Mañana en la mañana. Vaya al patio de contenedores detrás del depósito, en Rail Yard, Unidad 14. Ahí estaré a las 8. Unidad 14. La misma dirección del registro. Llegó a las 8:05. Foster no estaba. Llamó, timbró largo, y después una voz mecánica. «El abonado al que intenta comunicarse no se encuentra disponible en este momento». Esperó 40 minutos, mirando el portón cerrado del depósito, y se fue sin verlo. Sorensen apareció en la cafetería con una carpeta, gastada, claramente vieja, con los bordes desflecados. «Hace 5 años presenté un memorando sobre Bedrock», dijo, apoyando la carpeta en la mesa sin abrirla. «Salió de una revisión en otra obra, no la de ustedes. El memorando no llegó a nada. Me sacaron de ese seguimiento 2 meses después». «¿Por qué no llegó a nada?» «Oficialmente sin fundamentos suficientes. Lo que pasó en realidad no lo sé. Solo puedo suponer». Abrió la carpeta de todos modos. Adentro, una lista de obras, fechas, notas breves con su propia letra. «Desde entonces lo vengo siguiendo por mi cuenta, en mi tiempo libre, sin ningún respaldo oficial para la mayor parte de esto. Iron Peak se registró 2 años después de que Bedrock se disolviera. Misma dirección de depósito, parte del mismo laboratorio subcontratado. En 3 años, al menos 4 obras con desviaciones de resistencia similares que pude encontrar. 4 incluyendo la nuestra. 5,
incluyendo la de ustedes, dijo. ¿Y Riverbend Commons, si lo que me contó ayer se confirma? 6. Esa fue la primera. 6 años antes que las demás. Ella se quedó callada, mirando la lista de fechas en su cuaderno. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó. Ayer casi ni me habló. Ayer no sabía si podía confiar en usted, dijo simplemente. Hoy sí. Presentó un informe oficial en lugar de tratar de resolverlo en silencio. Eso no es lo que hace la gente a la que se puede comprar. Ella pensó en su visita a la obra, seca, sin explicaciones. Esa repentina solicitud de los informes específicamente sobre el C-17. En su momento le había parecido presión. Ahora le parecía la única manera de conseguir los documentos antes de que alguien tuviera la oportunidad de reescribirlos otra vez. ¿El nombre Bedrock Building Materials le dice algo, más allá de la dirección?, preguntó él. El dueño, dijo ella, Roman Boyd. Dijo el nombre en voz alta por primera vez, y le costó más de lo que esperaba. Boyd, repitió Sorensen. En el papel, solo un empresario. Sin antecedentes, sin casos abiertos, dueño de otras 2 empresas, las 2 activas. Eso no prueba nada. Todavía no, coincidió. La dirección y el nombre son una coincidencia que necesita una explicación. Por sí sola, no prueba nada, pero el mismo tipo sigue apareciendo conectado al mismo tipo de problema demasiadas veces. Casey sacó el teléfono, le mostró una foto de una página de la carpeta vieja, la lista de proveedores de Riverbend Commons. Sorensen estudió la foto con cuidado. Nunca vi esto, dijo. Nunca tuve acceso a ese expediente. Está cerrado, archivado. ¿Qué hago con eso? Nada apresurado, dijo. Si Boyd se entera de que alguien conectó sus 2 direcciones en la misma semana, va a vaciar todo lo que pueda antes de que tengamos algo suficiente para lo oficial. ¿Y Foster? Nunca apareció. Sorensen la miró con más atención. Eso no me gusta, dijo. Normalmente la gente se presenta o reprograma. No desaparece sin más. Escribió algo breve en su cuaderno. Tenga cuidado, dijo, levantándose de la mesa. Si esto es lo que creo que es, no le gusta que se metan extraños en su negocio. Y usted ya no es una extraña para él. Fue ella la que propuso encontrarse al día siguiente. No esperó a que Sorensen la llamara. Le escribió primero. Se vieron en el auto de él, estacionado a una cuadra de la oficina de inspecciones. Él le pasó una carpeta por encima del asiento. Una lista de obras, fechas de inspección, notas breves a mano. Queja retirada, revisión cerrada, fundamentos insuficientes. Empleado renunció voluntariamente. Esto es lo que armé en 5 años, dijo. Oficialmente, casi nada de esto está confirmado. La gente tiene miedo de hablar. Casey copió la lista de obras en un cuaderno, y esa noche, en su casa, llamó a 2 ingenieros que conocía de otras empresas, sin decir exactamente por qué, solo preguntando si habían trabajado con Iron Peak, y si algo en los informes de resistencia les había parecido raro. Uno no dijo nada concreto. El otro, después de una pausa, dijo, «Mira, esto no lo hablo por teléfono. Encontrémonos». Para la mañana, su lista había crecido con 2 obras más, no de la carpeta de Sorensen, de sus propias llamadas. Le mandó una foto de la lista. Él la llamó 10 minutos después. ¿De dónde salió esto? Pregunté por ahí. Resultó que no fue tan difícil. Él no dijo nada de inmediato, pero la pausa le contó lo que necesitaba saber. Estaba sorprendido. «La boda es en 2 días», dijo ella cambiando de tema. «Todavía no decidí qué contarle a Ryan de todo esto». «Esa es tu decisión», dijo Sorensen. «Pero si vas a contarle, no le des la mitad de la verdad. En una situación así, dejar cosas afuera solo empeora todo». Empezaron a verse casi todos los días. Cafeterías, el auto de él, una vez incluso en el archivo de la ciudad, donde Sorensen consiguió acceso a registros viejos de obras municipales. Algunos de los archivos más antiguos todavía no estaban digitalizados. Casey ordenaba papeles por año. Sorensen cruzaba nombres de empresas con el registro. Trabajaban en largos tramos de silencio y después intercambiaban frases cortas. «Mira, mismo agente registrado». «No, son empresas distintas, solo nombres parecidos».
Una noche, él llevó 2 cafés, sin preguntar qué tomaba ella, y uno resultó tener leche, exactamente como a ella le gustaba. No le preguntó cómo lo sabía. Probablemente lo había notado la última vez, cuando ella pidió su café delante de él. «Gracias», dijo ella simplemente. Él asintió y volvió a los papeles. Esa noche, tarde, cuando ella se preparaba para irse, el teléfono le vibró. El mismo número que le había escrito unos días antes, y después había quedado en silencio. «Señora Moore, disculpe el silencio. Mañana, 8, misma dirección. Tengo lo que necesita. Foster». Le mostró el mensaje a Sorensen. «Vamos juntos», dijo él. «No sola». Foster los esperaba en el patio de contenedores, la misma chaqueta que antes, solo que esta vez tenía las manos en los bolsillos y no dejaba de mirar hacia la entrada. «Perdón por no aparecer la otra vez», dijo, cortante, sin mirar a ninguno de los dos. «Hubo circunstancias. No quiero entrar en eso ahora». Casi no insistió. Le extendió una memoria USB, pequeña, negra, sin etiqueta. 3 años de correspondencia acá adentro. No solo de la obra de ustedes. También hay datos de un par de otras. Las guardé para mí, por si acaso. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Cassie. «Porque estoy cansado de falsificar documentos y después ver a gente mudarse a edificios sobre los que yo sé cosas que ellos no saben», dijo Foster. «Renuncio hoy mismo. Me mudo a otro estado, a vivir con mi hermana. Después de esto no me van a encontrar, y no lo intenten». Se fue rápido, sin despedirse, casi corriendo hacia su auto en la salida. Sorensen tomó la memoria, la envolvió en un pañuelo, se la guardó dentro de la chaqueta. «La vamos a ver en tu casa», dijo. «Acá no». Casey miró una vez más el terreno vacío, el portón cerrado del depósito, el lugar donde un hombre del que ahora no sabía nada más que el nombre acababa de arriesgar su trabajo, y tal vez mucho más. Ryan no volvió a casa esa noche. Después de la conversación con Casey, le había escrito que se quedaba en la oficina. Ella no respondió. Abrieron los archivos tarde esa noche, en el departamento de Casey, en su laptop. Sorensen sentado a su lado, en la misma mesa. La correspondencia abarcaba 3 años, docenas de correos entre Foster y distintos destinatarios. Algunos sobre Meridian Park, otros sobre otras obras, nombres que Casey nunca había escuchado. Un archivo tenía solo esta etiqueta, Riverbend. No lo abrió de inmediato. Su mano se quedó suspendida sobre el trackpad más tiempo del necesario. Adentro, un remito de entrega del lote de concreto 114, entregado en la obra de Riverbend Commons en octubre, 6 años atrás. Fecha de entrega, 4 días antes del colapso del encofrado. Proveedor, Bedrock Building Materials. Al lado, en un correo aparte, un breve intercambio entre un técnico de laboratorio y alguien cuyo nombre estaba oculto detrás de iniciales. Lote 114, bajo resistencia. Registrado como conforme, acuerdo verbal. Casey se quedó mirando la pantalla un largo rato sin moverse. «Esto no prueba que el concreto haya causado el colapso», dijo Sorensen en voz baja. «Normalmente hay más de una causa». «Lo sé», dijo ella. «Pero la versión oficial solo habló siempre del apuntalamiento, del factor humano, de que yo no lo detecté a tiempo. Y ahora tenemos otra causa posible. Nadie miró esta en su momento». Ella se quedó sentada en silencio unos segundos más. «Entonces no fui yo», dijo en voz alta, más para sí misma que para él. Unos faros pasaron frente a la ventana. Un auto avanzó despacio frente a la casa y se detuvo un poco más adelante, junto al edificio de al lado, con el motor todavía encendido. El auto se quedó frente a la entrada del vecino unos 10 minutos, con el motor en marcha, y después dio la vuelta y se fue. Casey no pudo distinguir quién manejaba. En la mañana le preguntó a la vecina de abajo si había visto un auto extraño en el estacionamiento la noche anterior. La vecina se encogió de hombros. ¿Quién sabe quién visita a quién? Casey lo dejó pasar. Volvió a la laptop. Sorensen ya estaba en la mesa, ordenando las impresiones del disco de Foster por año. «Mira esto», dijo sin levantar la vista. «Pasé toda la tarde comparando las declaraciones de Iron Peak con sus volúmenes de entrega. Algo no cierra.
¿Cómo es eso? Digo que el margen sobre el concreto, incluso concreto de baja resistencia, no explica sus ingresos de los últimos 2 años. Es demasiado dinero para una empresa que supuestamente solo vende material de construcción. Cassie se sentó a su lado, acercó una de las hojas. ¿Tal vez tienen otro negocio por el costado? Tal vez, dijo Sorensen, pero entonces debería aparecer en algún lado de sus declaraciones, y acá no hay nada más que concreto, en el papel. Ella miró los números. La ganancia del año pasado era casi un 40% más alta de lo que incluso un margen muy agresivo sobre su volumen de entrega podría explicar. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Sorensen no respondió enseguida. Acercó la siguiente hoja, donde había una mención breve que a los dos se les había pasado antes. Northgate. Northgate, repitió Casey. ¿Quién es? Sorensen ya tenía el registro de empresas abierto en su laptop. Copropietario de varias empresas, dijo, pasando de una entrada a otra. Mira, esta quebró hace 2 años. Esta cambió de dueño hace 1 año y medio. Esta también. ¿Y qué tiene que ver Iron Peak con eso? Todavía no estoy seguro, pero el nombre apareció en su correspondencia interna, acá, un correo del año pasado. Asunto, Acuerdo NCP. Las iniciales coinciden. Casey recorrió la lista de empresas hasta el final, 4 en total, y en 3 de las 4 se repetía el mismo patrón. Primero, problemas financieros, después un cambio de propiedad en 1 o 2 años. Tal vez es solo una firma de inversión comprando activos en dificultades, dijo ella. ¿Eso es legal? Legal, coincidió Sorensen. Si no son ellos los que crean las dificultades en primer lugar. Abrió una entrada más. Una empresa llamada Garrison Builders, que había cambiado de dueños 4 años atrás. En la lista de ex copropietarios, un nombre. M. Rees. Creo que sé dónde encontrarla, dijo Sorensen. Cassie miró la lista de empresas unos segundos más. ¿Y si ya le está pasando lo mismo a Meridian?, dijo en voz alta. Sorensen no respondió. Se quedó callado el tiempo suficiente para que Cassie entendiera. La pregunta no le había parecido una tontería. Es muy pronto para decirlo, dijo por fin. Tenemos un patrón que coincide en otras empresas. Todavía no sabemos si se aplicó también en Meridian. Pero podríamos revisarlo. Podríamos, dijo. Pero eso requiere registros internos de la empresa, no un registro público. Trevor no los va a entregar fácilmente. Cassie asintió, mirando la lista otra vez. 4 empresas, 4 historias, prácticamente idénticas. 3 de ellas, al registrarse, habían dado la misma dirección. Unidad 14, Rail Yard Industrial Park. Misma unidad, dijo. La misma, confirmó Sorensen. No parece coincidencia, parece costumbre. La gente no cambia mucho de dirección cuando algo le está funcionando. Anotó un nombre en su cuaderno. M. Rees, y un número de teléfono que consiguió a través de contactos en común del antiguo trabajo de Mónica. Ahora trabaja como gerente contratada en otro lado, dijo. Manteniendo un perfil bajo, sin prensa. Si vamos a llamar, llamo yo. Es mejor así. Mónica Rees llegó al encuentro en una cafetería en las afueras de la ciudad. Se sentó de espaldas a la pared, de frente a la puerta, y pasó toda la conversación mirando hacia allá. No quiero que mi nombre aparezca en ningún lado, dijo de entrada. Ahora tengo un trabajo normal. Tengo algo que perder. Entendemos, dijo Sorensen. Solo queremos saber qué pasó con Garrison Builders. Mónica se quedó callada un largo momento, girando la taza entre las manos. Casey le contó la historia, brevemente. Riverbend, Iron Peak, lo que estaba pasando ahora en Meridian. No para presionarla a hablar, sino porque sentía que la conversación no iba a avanzar de otra forma. Mónica escuchó sin interrumpir, y pareció relajar un poco los hombros. Hace 4 años tuvimos un problema de flujo de caja, dijo por fin. Una multa por un plazo vencido, el crédito se secó, el banco no nos prestaba. Apareció un tipo, ofreció ayuda, material bajo el precio de mercado, apoyo financiero. Firmamos un acuerdo. Estándar de esos genéricos, ni siquiera lo leí completo, lo leyó nuestro abogado, dijo que estaba bien. ¿Y después qué pasó?
1 año y medio, nada. Después empezaron a aparecer reclamos de los que nunca habíamos oído hablar. Resulta que el acuerdo tenía una cláusula sobre un derecho de compra de participación bajo ciertas condiciones. Ni siquiera nos dimos cuenta de que habíamos llegado a esas condiciones. ¿Todavía tiene el acuerdo?, preguntó Casey. Mónica la miró un largo momento. Creo que sí, dijo. No donde uno esperaría. Lo escaneé yo misma en su momento por las dudas. Denme un día. El escaneo llegó la noche siguiente al correo de Sorensen con el asunto en blanco. El documento se titulaba Acuerdo Maestro de Apoyo y Financiamiento. Las primeras 3 páginas. Condiciones de suministro estándar, precios, plazos, nada fuera de lo común. Sorensen siguió bajando, se detuvo en la página 4 y leyó en voz alta. Ante la ocurrencia de cualquiera de los siguientes, incumplimiento de obligaciones de deuda por más de 30 días, no cumplir con la fecha límite de finalización del proyecto o la ocurrencia de circunstancias que causen un daño reputacional material a la empresa, la parte B, eso era Northgate Capital Partners. Tendrá derecho a comprar una participación en la propiedad de la parte A al precio establecido en el anexo 3. Lo leyó de nuevo, más despacio. ¿Anexo 3? Sorensen recorrió el documento hasta el final. Sin anexo, solo una referencia en blanco. Falta la pieza principal, dijo. Pero la forma general está clara. Material barato, ayuda financiera, y a cambio el derecho a comprar la empresa barata si algo sale mal. Te dan dinero y después cobran participación cuando tienes problemas. Casey miró la lista de condiciones que activaban la cláusula. Incumplimiento, plazos vencidos, daño reputacional. ¿Entonces les conviene que pasen cosas malas? Eso es exactamente lo que estaría revisando ahora. La multa de Ironwood Commons, dijo ella en voz alta. Trevor la mencionó desde el principio. Incumplimiento, plazos vencidos. Meridian ya tenía todo eso, antes de que empezara siquiera el tema del concreto. Sorensen la miró. Entonces la pregunta no es si este esquema se aplicó a ustedes, dijo. Es cuándo. En los datos del disco de Foster, Casey encontró una referencia a otro proyecto. Un complejo residencial llamado Cherry Creek Landing, también abastecido por Iron Peak. La correspondencia mencionaba un nuevo lote que reemplazaba a uno rechazado. En el registro público de la ciudad no había ningún informe de prueba archivado para ese nuevo lote. Decidió revisarlo ella misma, sin esperar a Sorensen. Él estaba en otra llamada, y la oficina de administración de Cherry Creek Landing quedaba a 20 minutos. La administradora de la oficina, una mujer de unos 40 años, la dejó pasar sin muchas preguntas. Una credencial de inspectora especial tenía su propio peso. Hasta ayudó a Casey a encontrar las páginas correctas en el registro de aprobaciones. Las puso sobre el escritorio. Casey estaba fotografiando página tras página cuando sonó el teléfono de la administradora. ¿Sí?, dijo. Escuchó y su expresión cambió. Sí, entendido. Colgó y miró a Casey de otra manera. Lo siento, dijo. Necesito que se detenga y deje la oficina. Instrucciones de arriba. Solo necesito un par de minutos más. Ahora mismo, por favor. Casey no discutió. Salió al pasillo. Pero en lugar de ir hacia la salida, entró al edificio de al lado, todavía en construcción. Ahí, en una de las columnas del estacionamiento, debía haber un sello de lote que quería comparar con el número del registro. Encontró la columna, fotografió el sello en el concreto y dio la vuelta para regresar. La puerta de la oficina de administración ya estaba cerrada con llave. Las luces del piso se apagaron todas a la vez. Sacó el teléfono. Una llamada no entró. Tampoco la segunda. Dentro del edificio, la señal era casi inexistente. Avanzó tanteando la pared, con la mano sobre el concreto frío, hasta que encontró una puerta que decía «Salida», con la pintura casi borrada en la oscuridad. Detrás había una escalera sin terminar, sin baranda de un lado. Bajó despacio, pegada a la pared, resbaló una vez y se raspó el brazo con el borde de un panel de encofrado. Al final, un portón y detrás, la calle. El auto de Sorensen la esperaba junto a la acera. «Estuviste incomunicada 40 minutos», dijo cuando ella llegó hasta él. «Dijiste que no ibas a ir a ningún lado sola. No te debo un informe de a dónde voy». «Lo sé».
Miró el raspón en su brazo. Entonces, ¿por qué estás enojada? Porque me estás hablando como si tuviera que haberte pedido permiso primero. No es eso. ¿Entonces qué es? Él la miró. Tuve miedo. Estabas adentro de un edificio que se cerró solo alrededor tuyo. Tu teléfono no contestaba. No sabía dónde estabas. Casey se miró el brazo. Estoy bien. Ya veo. Le abrió la puerta del coto. El expediente completo del caso Riverbend Commons no era de acceso público. Existía únicamente dentro de Denver Building Inspections, con el investigador que lo había llevado 6 años atrás y que hacía tiempo se había jubilado. Sorensen encontró la manera de conseguir una copia a través de un ex colega. Cassie leyó la transcripción de las declaraciones de testigos en su casa, sola en la mesa. Sorensen frente a ella con una taza de café frío. Al principio no reconoció su propio testimonio. Leer la transcripción se sentía como si otra persona la hubiera escrito, 6 años atrás, en otra vida. En un punto, entre las demás respuestas, había una línea que ella había dicho de paso en ese entonces, sin darle importancia. La inspección de seguimiento de los anclajes del apuntalamiento estaba programada para el 14 de octubre. Se movió al 15 por un conflicto de agenda con otra obra. El encofrado colapsó esa noche, entre el 14 y el 15. Leyó esa línea 3 veces. Se suponía que iba a ir el 14, dijo en voz alta, no el 15. Moví la inspección un día porque todavía estaba cubriendo The Foundry District. Físicamente no podía estar en 2 lugares a la vez. Sorensen no dijo nada. No trató de intervenir de inmediato. Si hubiera ido según lo programado, siguió ella, tal vez habría detectado la grieta en la conexión antes. Tal vez habría podido hacer algo. Tal vez, dijo él en voz baja. O tal vez no. El anclaje estaba conectado a un bloque del lote 114, el malo. No habría aguantado de todas formas, era solo cuestión de tiempo. Eso no borra el hecho de que moví la inspección. No lo borra, coincidió. Las 2 cosas son verdad al mismo tiempo. Pasa. Casey cerró la carpeta. Tendría que haber ido un día antes, dijo por fin. No a Sorensen, al cuarto vacío. Eso es verdad. Pero yo no maté a Sam. Sorensen no dijo nada. No intentó consolarla, no hizo preguntas. Solo se quedó ahí. Se reunieron con Trevor no en la oficina, sino en su auto, en el estacionamiento de un centro comercial, donde él había aceptado ir después de un largo ida y vuelta por teléfono. Tengo 10 minutos, dijo sin mirar a ninguno de los dos. Cassie extendió las impresiones sobre el tablero. La correspondencia con Foster, el remito del lote 114, el desajuste financiero de Iron Peak. Ya vi esto, dijo Trevor. Nada nuevo. Hay algo nuevo, dijo Cassie. Northgate Capital. Una opción sobre la participación de la empresa, ligada a ciertas condiciones. El mismo esquema se usó con al menos otros 3 desarrolladores en los últimos años. Trevor se quedó callado un instante más de lo que la pregunta meditaba. ¿Cómo sabes eso? Trevor la miraba distinto ahora. Así que sabes de qué estoy hablando. Sacó un cigarrillo, lo encendió, aunque la ventanilla estaba subida. No entiendes, dijo. Y su voz había perdido la seguridad de antes. Si esto sale a la luz, no se quedan solo con la participación. Se quedan con todo lo que tienen los Callahan, legalmente, en un papel que firmé yo mismo. ¿Cuándo lo firmaste? Hace 1 año y medio. La multa de Ironwood, el crédito al tope, el banco no prestaba. Aparecieron unos tipos, ofrecieron ayuda. Firmé. Pensé que era algo temporal, que lo resolvería después. ¿Y el concreto? Trevor dio una calada. El concreto es una consecuencia. ¿De qué? No vas a parar hasta que te lo diga. No. Después de la opción, empezaron a presionarme. Primero a través de compras. Después con los plazos. Después... Se detuvo. ¿Después qué? Después entendí que no podía salir de esto, dijo Trevor. Como 6 meses después de la opción, empezaron a exigir cosas. Usar a su proveedor, aceptar sus términos, no hacer olas. No podía decir que no.
Amenazaban con ejercer la opción antes de tiempo, inventar alguna excusa. Casey lo miró, no exactamente lástima, pero algo cercano. Ryan sabía lo del concreto, dijo Trevor, apagando el cigarrillo en el cenicero. ¿Y lo de la opción? Trevor la miró. No, eso no lo sabía. Casey apareció en la casa de Ryan sin avisar. La primera vez en mucho tiempo que iba por una razón que no tenía nada que ver con el trabajo. Él abrió la puerta, vio su cara, y se hizo a un lado sin decir nada. Ella le contó lo del concreto, versión corta. Él escuchó asintiendo. Ya lo sabía, ya lo había admitido antes. Después dijo la palabra opción, y Ryan se sentó en el brazo del sofá, como si las piernas hubieran dejado de sostenerlo bien. ¿Cómo que una opción? Ella se lo explicó, brevemente, solo los hechos, sin palabras de más. Ryan se quedó callado un largo rato. Casi vio cómo le cambiaba la cara, no de forma dramática, solo un hombre entendiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Papá», dijo por fin, «si esto es real, pierde todo lo que pasó 30 años construyendo. No por el escándalo del concreto, por un papel que firmó Trevor, no él. No sé todos los detalles del documento. Solo tenemos una plantilla de un acuerdo parecido, usado contra otra empresa». Ryan se pasó una mano por la cara. «Necesito tu ayuda», dijo. «No como tu prometida, como la experta en la que todavía creo que puedo confiar, después de todo esto». «Ray», dijo ella en voz baja, «te voy a ayudar a resolver los documentos. Eso no significa que haya cambiado algo entre nosotros». «Lo entiendo», dijo. «Igual te lo estoy pidiendo». Ella asintió. La Junta se contactó formalmente con Summit Independent Inspections para pedir una revisión independiente de los documentos internos de la empresa, una formalidad detrás de la cual estaba el pedido personal de Ryan, pero armada para que Casey pudiera entrar como especialista, no como prometida. Ella misma lo llamó para confirmar los términos. «Hago esto por la empresa y por Walt», dijo tajante. «No significa que vuelva contigo». «Lo entiendo», dijo Ryan. Esa noche cenó con su mamá. Sirviendo el té, su mamá le preguntó con cuidado si estaba pensando en volver a mudarse con Ryan, ya que están trabajando juntos otra vez de todos modos. «Probablemente no va a haber boda, mamá», dijo Casey. Su madre no discutió. No trató de convencerla de lo contrario. Solo asintió y le sirvió más té, como si estuvieran hablando de una noticia común, medianamente incómoda, no de un año de planificación desmoronándose. A Cassie eso la sorprendió más de lo que esperaba. Esa noche llegó un mensaje de Sorensen. «Encontré al que llevó el lado legal del trato de Mónica con ellos. Va a hablar, pero solo una vez, y solo conmigo». Cassie fue a ver a Walt ella misma, para contarle lo de la opción directamente, sabiendo que esto ya no podía seguir oculto, sobre todo ahora que ella estaba oficialmente involucrada como especialista. «Hace 1 año y medio», repitió él, cuando ella terminó. «Trevor firmó esto sin mí y sin Ryan». «Sí». Se quedó callado un largo rato, mirando por la ventana. «Toda mi vida pensé que había que proteger a la empresa a cualquier costo», dijo. «Cada vez que surgía un problema, lo postergaba si eso nos daba tiempo. Lo principal era nunca parar. El resto, pensaba, se podía resolver después». Hizo una pausa. «Parece que me equivoqué». Casey no dijo nada. «Yo fui el que les enseñó a todos ustedes a pensar así», siguió Walt. «Trevor solo llevó esa lógica hasta el final». Ella no supo qué responder a eso. Él la acompañó hasta la puerta, le dio la mano, firme, como siempre. La llamada llegó tarde esa noche. La voz de Ryan, rápida, insegura. «Papá no está bien. La ambulancia va en camino». Ella fue. En la sala de espera, Ryan estaba sentado en una silla de plástico, con las manos entrelazadas. Ella se sentó a su lado sin tocarlo, pero sin alejarse tampoco. El médico salió 1 hora después. Estaba estable, pero necesitaba unos días de observación. Casey salió al pasillo a tomar aire. Un hombre con un traje caro pero discreto estaba parado junto a la ventana,
Nunca lo había visto antes. «¿Señora Moore?», preguntó. «No nos conocemos», dijo. «Roman Voigt». Ella no encontró las palabras de inmediato. El nombre le resultaba familiar de los documentos, de sus conversaciones con Sorensen. En persona se veía extrañamente común. Un hombre bajo, de unos 50 años, voz pareja, reloj caro pero discreto. «¿Cómo sabe que estoy acá?», preguntó ella. «Pueblo chico», dijo sin responder en realidad. «Me enteré de lo de Walt. Quise presentar mis respetos. Nos cruzamos en algunos negocios hace años». «¿Qué es lo que quiere?». «Nada», dijo. «Solo estoy conversando. Aunque, sabe, va a ser interesante ver si la empresa sigue siendo un negocio familiar después de todo esto». Lo dijo con el mismo tono parejo de todo lo demás. No una amenaza, más bien una curiosidad ligera, casi académica. «¿Me está amenazando?». «No», dijo. «No le debo ninguna explicación y no le estoy pidiendo nada». Asintió como despidiéndose y caminó hacia el ascensor, sin apuro, sin mirar atrás. Casey se quedó junto a la ventana. No dejaba de darle vueltas a su última frase. Si la empresa sigue siendo un negocio familiar. ¿Cómo sabía que ella estaba ahí? ¿Y por qué esa frase sonaba como si él ya supiera mucho más de lo que debería? A Sorensen lo sacaron del caso de Meridian Park con las mismas palabras que una vez habían usado con Cassie. Rotación programada. Él mismo la llamó breve. «Estoy fuera del caso, oficialmente». ¿Por mi culpa? Por el caso. No mezcles las dos cosas. Esa noche ella fue a verlo, no para hablar de la investigación, solo para ver cómo estaba. Un departamento pequeño, un solo estante de libros, una cocina casi vacía. «¿Cómo estás?», preguntó ella, todavía en la puerta. «He estado mejor», dijo él, y le dedicó una media sonrisa. Tomaron café en la mesa de la cocina, casi sin hablar del caso, de su antiguo departamento, de por qué todavía no se había comprado una cafetera decente. Una conversación normal, del tipo que casi nunca habían tenido antes. De camino a la puerta, ella notó una impresión sobre la mesa con el membrete de la ciudad. Un documento que un inspector suspendido no debería tener. «¿Qué es eso?», preguntó señalándolo con la cabeza. Sorensen lo guardó rápido en una carpeta. «Te cuento después», dijo. «Ahora no». Ella no insistió, pero recordó la frase. 2 días después, pasaba caminando frente al edificio de gobierno por otro asunto y vio a Sorensen en una cafetería del otro lado de la calle. Salía de una sala de reuniones con un hombre de traje, al que ella reconoció como el abogado que había representado los intereses de Cole en una reunión meses atrás. Casi se detuvo del otro lado de la calle sin acercarse. Sorensen le dio la mano al abogado, dijo algo y cada uno siguió su camino. Ella no se acercó y no le escribió enseguida. Manejó hasta su casa, puso agua a hervir, se sentó a la mesa. Esa noche mandó un mensaje. «Te vi hoy. ¿Con quién te estabas reuniendo y por qué no me dijiste?». No hubo respuesta en 2 horas. Se quedó con el teléfono sobre la mesa, mirando la pantalla como si eso fuera a apurar la respuesta. Los pensamientos le daban vueltas. Tal vez él estaba llevando sus propias negociaciones. Tal vez estaba armando alguna protección para sí mismo a costa del caso. Tal vez simplemente no quería arrastrarla a lo que fuera que se hubiera metido. Ninguna de las versiones le parecía definitiva. Pero por primera vez en todo esto, de verdad no sabía qué esperar de su respuesta. Él llegó sin avisar, tarde, pasadas las 10. «Debí haberte escrito enseguida», dijo desde la puerta. «Perdón». «¿Con quién te reuniste?». «El abogado de Cole. Cole está investigando por su cuenta las finanzas de Meridian. Tiene miedo por su desembolso. Ese tipo en el auto afuera de tu casa al principio de todo era su analista. No tiene nada que ver con Voigt». Ella se quedó callada, escuchando. «No te dije nada antes porque me preocupaba», siguió Sorensen. «Si te hubieras reunido directamente con su abogado, alguien podría haber alegado después que estabas recibiendo material de una parte interesada.
Eso habría puesto en duda tu independencia como experta. Quería protegerte de eso. Entiendo por qué lo hiciste, dijo ella. Pero no decidas por mí qué necesito saber. Yo puedo decidir sola qué hacer con la información. Tienes razón, dijo. No vuelve a pasar. El abogado de Cole, después de hablar con Sorensen, aceptó entregar parte de los registros financieros en silencio, extraoficialmente, más por el interés de su propio cliente que por llegar a la verdad. Ryan, por su parte, aportó los documentos internos de la empresa, no como una ofrenda de paz, aclaró de entrada, sino porque quería llegar hasta el final de esto, sin importar lo que le costara. Los tres, Casey, Sorensen, Ryan, encontraron el documento tarde una noche, con los papeles desparramados sobre la mesa del departamento de Casey. El acuerdo maestro, firmado por Trevor 1 año y medio atrás. Estructura idéntica al documento de Mónica. Condición activadora: la ocurrencia de circunstancias que causen un daño reputacional material confirmado por una investigación oficial. Eso ya pasó, dijo Ryan en voz baja. Por tu informe, por la revisión. Casey no respondió enseguida. No me arrepiento de haber presentado el informe, dijo por fin, solo que no pensé que iba a desatar otra cosa. Al día siguiente, un mensajero tocó la puerta de Ryan con una carta certificada. Aviso de Northgate Capital. Inicio del proceso para ejercer la opción. Fecha de envío: el día después de que saliera la primera noticia sobre el escándalo. La revisión administrativa de emergencia sobre el tema del concreto, llevada a cabo a través de Denver Community Planning and Development, se desarrolló más o menos como siempre iba a desarrollarse una vez reunido todo el material. Los abogados de Iron Peak intentaron impugnar parte de las pruebas. Pierce, citado como testigo, admitió bajo el peso de los documentos que había hecho la vista gorda ante señales de alerta temprana sobre la empresa 5 años atrás. La conexión entre Iron Peak y la disuelta Bedrock Building Materials quedó confirmada oficialmente. Trevor fue detenido ese mismo día por cargos de falsificación de documentos. La licencia de Iron Peak quedó suspendida en espera de investigación. Después de la audiencia, Ryan se acercó a Casey. Tenías razón, dijo. En todo. Ella asintió sin responder esta vez. Estaba cansada de decir siempre lo mismo. Esa noche, ella y Sorensen se sentaron a cenar sin una sola carpeta sobre la mesa, por primera vez en mucho tiempo. Una mesa común, en un lugar común, hablando de nada en particular. Su antiguo departamento, los planes de ella para el fin de semana, si es que alguna vez tenía uno. Creo que es todo, dijo ella mirándolo desde el otro lado de la mesa. Creo que de verdad salimos de esto. Él sonrió, la primera sonrisa de verdad en toda la noche, sin ninguna preocupación asomando detrás. El teléfono le sonó en el bolsillo a las 9:30. Ryan. No pararon, dijo con la voz tensa. El notario mandó una respuesta. El proceso está oficialmente en marcha. Tenemos 12 días. Antes de seguir, algo rápido. Si esta historia te está llegando, dale like y suscríbete. De verdad ayuda al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Ahora sí, volvamos con Casey y Ryan. Ryan tenía los estatutos de la empresa desparramados sobre la mesa. Claramente había pasado toda la noche revisándolos, a juzgar por las ojeras. Miren esto, dijo en la mañana cuando llegaron Casey y Sorensen. Los tratos de este tamaño necesitan la aprobación de todos los dueños de la empresa, incluido papá. ¿Y? Y en el momento en que Trevor firmó el acuerdo, papá todavía no nos había dado formalmente a él y a mí la autoridad completa para tratos de ese tipo. Esa transferencia entró en vigencia 2 meses después. Sorensen tomó los estatutos, los hojeó, encontró la cláusula correspondiente. Si esto es correcto, dijo, tienen fundamentos para impugnar todo el documento por haberse firmado sin autoridad. Eso podría anular la opción por completo. Podría, dijo Ryan. Si conseguimos la resolución que estableció esa autoridad, con una fecha exacta, debería estar archivada junto con nuestra licencia de contratista, en el mismo depósito de registros donde trabajaba Pierce. Casey miró el calendario en la pared. Tenemos 12 días. Y ya se fueron 3.
dijo Ryan. Ryan presentó la solicitud oficial de la resolución de autoridad a través del abogado de la empresa a la mañana siguiente. La respuesta llegó un día después, inusualmente rápido para una solicitud de registros así. Documento extraviado durante la reubicación del archivo de 2021. Demasiado rápido, dijo Sorensen, leyendo la carta. Solicitudes así normalmente tardan una semana, a veces 2. Alguien tenía apuro por responder. Consiguió permiso para revisar no la resolución en sí, sino el registro de retiros del archivo. ¿Quién había sacado ese expediente antes y cuándo? El registro mostraba que la carpeta se había retirado 1 mes y medio antes de que empezara todo esto del concreto. Antes de que nadie pudiera haber sabido nada de Casey ni de su informe. Entonces el documento no está perdido, dijo Casey. Alguien lo sacó con anticipación. Sorensen estudió la firma en el registro y frunció el ceño. Conozco este nombre, dijo. Es el asistente de Pierce, el que estaba parado junto a él en audiencia. ¿Por qué iba a querer esa carpeta 1 mes y medio antes? Nadie sabía nada de la opción en ese momento. Tal vez no era por la opción, dijo Sorensen. Tal vez era por algo propio de él. Lo encontraron en su casa, no en el trabajo. Fueron esa noche, sin avisar, sabiendo que una solicitud oficial por la oficina del secretario solo le daría tiempo para prepararse. El hombre abrió la puerta de mala gana, se quedó parado en el umbral. No los invitó a pasar. No me acuerdo de ninguna carpeta, dijo. Sorensen sacó la impresión del registro de retiros y la puso en el umbral, frente a él. Ahí está su firma, la fecha, el número de expediente. El hombre se quedó mirando la hoja un largo rato. No les voy a dar nada. Entonces vamos a solicitar formalmente el registro, su firma y una explicación de por qué un documento archivado terminó en su casa. El hombre los miró. No entienden. Si esa carpeta sale a la luz, yo soy el que carga con la culpa. Y si no sale a la luz, tal vez cargue con la culpa igual. Se quedó mirando la impresión un rato más. Está bien, dijo, sentándose en un banco de la entrada, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Yo tomé la carpeta. Cuando empezaron los primeros rumores de la revisión de Iron Peak este verano, me asusté. Hay un memorando en ese expediente de hace 5 años. Lo escribí yo mismo, para Pierce. Muestra que ya teníamos señales de alerta sobre irregularidades en ese momento, y no hicimos nada. ¿Dónde está la carpeta ahora? Se levantó, fue a otro cuarto, volvió con una carpeta de cartón gastada en las esquinas. Tómenla, dijo. Estoy cansado de tener miedo de que alguien la encontrara antes que yo. Casey abrió la carpeta ahí mismo, en la entrada, y fue directo a la página que necesitaba. La resolución de autoridad, con la fecha bien marcada en la esquina. La comparó con la fecha en la copia del acuerdo de opción que Trevor finalmente le había entregado a los investigadores. La resolución tiene fecha de apenas 2 días antes de que Trevor firmara la opción, le dijo a Sorensen. Así que, o no sabía de la nueva restricción, o la sabía y la ignoró. A esta altura no importa cuál de las dos, dijo Sorensen. Para el tribunal, lo que importa es el hecho en sí. El abogado de Northgate fue el último en tomar la palabra. Trevor firmó el acuerdo como director de operaciones, dijo. Desde nuestro lado, se veía como alguien con autoridad para hacerlo. Si anulamos este acuerdo ahora por las normas internas de gobierno de Meridian, cualquier contrato importante se vuelve impugnable en forma retroactiva. La abogada de Callahan Construction, la mujer mayor que habían contratado una semana antes, respondió con calma. Esto no es solo una norma interna. El propio acuerdo de Northgate establece que transferir una participación accionaria requiere una aprobación separada de los dueños. Esa cláusula la redactaron ustedes, lo cual significa que sabían que una sola firma de Trevor no bastaba. El juez siguió leyendo los documentos sin levantar la vista. El abogado de Northgate trató de agregar algo más. El juez lo detuvo con un gesto breve. La sala se quedó en silencio. Por primera vez en toda la audiencia, Ryan levantó la vista de los documentos. El juez dejó los papeles sobre la mesa. El tribunal determina que el intento de transferencia de las acciones no fue autorizado y no puede exigirse su cumplimiento contra la empresa, dijo. Ryan soltó el aire.
Cassie cerró la carpeta sobre su regazo. Por un segundo, se sintió como si todo hubiera terminado. Afuera llovía apenas. Ella estaba parada en las escalinatas del tribunal cuando escuchó pasos detrás de ella. Cass. Ryan la alcanzó sin abrigo. ¿Qué? Él le extendió el teléfono sin decir nada. En la pantalla, un intercambio de mensajes viejo con Trevor, con fecha de casi 2 años atrás. En él, Trevor escribía: «Oye, me metí en algo para tapar el agujero de Ironwood. Si llega el momento, yo mismo me hago cargo. Tú no sabes nada, ¿está bien?» Y la respuesta de Ryan, una sola palabra: «Listo». Cassie lo leyó durante unos segundos, sin levantar la vista. «Lo sabías», dijo. «Todo este tiempo». No volvió a preguntar en ese momento. Solo se dio vuelta y caminó hacia su auto. Y esa noche manejó hasta la casa de él ella misma. «¿Lo sabías?», preguntó desde la puerta. Él no respondió de inmediato. «Ray, te estoy preguntando, ¿lo sabías?». «Sí». ¿Que Trevor estaba ocultando algo?». «Sí». ¿Y te quedaste callado?». «Sí». Casey lo miró unos segundos. ¿Y lo de la opción?». «No, eso no lo sabía». Ella lo miró. Él estaba de pie en medio de la sala donde 6 meses atrás habían elegido el menú de la boda. «¿Lo sabías todo este tiempo y aún así te ibas a casar conmigo?». «Sí». «¿Y me miraste a los ojos todo el tiempo?». «Sí». Él no trató de defenderse, ni por su papá ni por la empresa. Solo se quedó ahí, dejando que ella lo mirara. «No te estoy preguntando si tenías miedo», dijo ella. «Se nota que sí. Te estoy preguntando a quién estabas protegiendo». «A la empresa», dijo. «A papá». «A mí no me protegiste, Ray. Solo decidiste qué contarme y qué ocultarme. Eso no es cuidar a alguien. Es una decisión que tomaste por mí, sin preguntarme». Él se sentó, la cabeza entre las manos. Cuando Trevor mencionó al proveedor por primera vez, dijo: «No lo conecté con nada. Lo archivé como concreto barato. No era mi problema, era cosa de compras». Después, meses más tarde, tú me contabas sobre Riverbend una noche durante la cena, sobre Sam, y ahí encajó. Me acordé de dónde había escuchado antes un nombre parecido. Casey se quedó inmóvil. «Y no dijiste nada». Me dije a mí mismo, tal vez es una coincidencia, tal vez no significa nada. Levantó la vista hacia ella. Era más fácil pensar que era coincidencia que imaginarte metiéndote a fondo y encontrando algo que te iba a destrozar otra vez. Me convencí de que te estaba protegiendo. Te estabas protegiendo a ti, Ray. Era más fácil para ti quedarte callado. Él no respondió. «Sabías que el nombre te sonaba familiar», dijo ella despacio, diciendo en voz alta lo que acababa de entender. «Y no dijiste una palabra, ni siquiera después de que yo empezara a investigar por mi cuenta, ni siquiera después de que me suspendieran, cuando te dije lo asustada que estaba de Trevor». «Lo sabía», dijo él. Ella se puso de pie. «Entiendo por qué lo hiciste», dijo. «Eso no lo hace más fácil. Esto nunca fue realmente sobre el concreto, ni sobre la empresa. Es que decidiste por tu cuenta qué verdad darme de a poco y qué guardarte». Se fue sin dar un portazo. Solo cerró la puerta con suavidad, y eso fue peor que cualquier portazo. La puerta de su casa estaba cerrada con llave, pero estaba segura de que la había dejado con doble vuelta, no con una sola. Adentro todo estaba en su lugar. Nada se había movido. Sobre la mesa de la cocina había algo que no debería estar ahí. Una copia del viejo informe sobre el colapso de Riverbend, la misma que guardaba en una carpeta cerrada en su armario, que nunca le había mostrado a nadie. Se quedó parada en la puerta de la cocina, mirando la hoja en el centro exacto de la mesa. Llamó a Sorensen. «Alguien entró a mi departamento», dijo. «No falta nada. Solo dejaron mi informe viejo sobre la mesa». «Voy para allá», dijo él. Llegó 15 minutos después. Recorrió el departamento. Revisó las ventanas, la cerradura de la puerta, sin señales de entrada forzada.
Quien haya sido, usó una llave o forzó la cerradura sin dejar marcas, dijo. No rompió nada. Hay una cámara en mi edificio, dijo Casey. La administración la puso el año pasado, después de que alguien prendiera fuego a los buzones. Entonces no toques nada, dijo Sorensen. Mañana presentamos un informe y pedimos las grabaciones oficialmente. Solo asegurémonos de que no las sobrescriban. Esas cosas normalmente solo guardan como 2 semanas. Ella se sentó a la mesa, de repente agotada. Estoy cansada de tener miedo, dijo. Él no dijo nada. Solo se quedó. Las grabaciones llegaron al día siguiente, a través de la administración del edificio. Las vieron en el laptop de Sorensen, en su auto, estacionado frente al edificio de ella. Un hombre entra al edificio cerca de la medianoche. Se detiene frente a su puerta. Saca una llave y la abre, como si ya lo hubiera hecho antes. Casey lo reconoció de inmediato. Ese es el asistente de Pierce, dijo. El que nos entregó la carpeta. Se quedó parado en la puerta un momento, como si estuviera escuchando, y después entró. Y unos minutos más tarde volvió a salir con las manos vacías. No se llevó nada, no dejó nada visible en cámara, solo entró y volvió a salir. Sorensen pausó la grabación. No estaba ahí por la carpeta, dijo. ¿Entonces por qué? Parece que quería saber qué habías encontrado ya, dijo Sorensen. Casey se quedó mirando la imagen congelada durante un largo rato, la figura del asistente frente a su puerta. Él no habría hecho eso por su cuenta, dijo. Alguien lo mandó. Sabía a quién preguntarle. Fue a verla al día siguiente, sin avisar a nadie. Simplemente entró a la oficina y pidió que la dejaran pasar. Él aceptó de inmediato. Trevor está detenido, dijo ella sentándose frente a él. Pierce admitió públicamente que hizo la vista gorda ante irregularidades en Iron Peak hace 5 años. Y anteanoche, alguien que trabaja para Pierce estuvo en mi departamento. No se llevó nada. Estaba revisando qué había encontrado yo. ¿Y decidió que eso fue orden mía? Decidí que él no lo habría hecho sin una. Boyd se quedó sentado en silencio, estudiándola sin demasiada sorpresa. Su esquema se está desmoronando, dijo ella. Usted lo sabe. Tal vez, dijo él. Entonces, ¿por qué aceptó verme? Se quedó callado un momento. Porque pronto voy a tener que responder algunas preguntas. ¿Y quiso hablar conmigo primero? Sí. Entonces hable. La miró directamente. ¿Quiere saber qué habría pasado si usted hubiera llegado a esa inspección a tiempo? ¿Hace 6 años? Ella no respondió. No pudo. El concreto en esa conexión ya estaba malo antes de que usted decidiera mover la inspección, dijo él. Antes de su decisión, reprogramarla no habría cambiado nada. La sala se quedó en silencio. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó ella finalmente. Porque necesito que entienda. Sé más de lo que usted cree que sé, dijo, incluyendo lo que en verdad necesita saber y lo que no. No le ofreció un trato directamente, pero ella lo escuchó entre líneas. Deje de investigar y le cuento el resto, en sus propios términos. Se puso de pie, sin responder a la oferta que él ni siquiera había hecho de manera explícita. No necesito su versión de la verdad, dijo. Voy a encontrar la mía. No manejó a su casa. Manejó hasta la placa conmemorativa en el terreno del viejo Riverbend Commons, por primera vez en mucho tiempo, con la carpeta de material viejo en el asiento del acompañante. Extendió lo que tenía sobre el capó del auto. Una copia del viejo memorando, el informe de la prueba, su propia declaración de hacía 6 años. Comparó las fechas entre sí, una por una. El lote de concreto había llegado a la obra unos días antes del colapso. La desviación de resistencia se había registrado en el momento del vertido, mucho antes de que ella tuviera que ir a hacer la inspección. La conexión del anclaje estaba atada exactamente a ese lote. Ella había movido la inspección un día. Eso era verdad, y no iba a seguir escondiéndose de eso. Pero el concreto ya estaba malo antes de que ella moviera nada. Eso ya lo había entendido por sí misma. Boyd solo había dicho en voz alta lo que ella ya estaba concluyendo. Se quedó parada junto a la placa. Tendría que haber ido un día antes, dijo en voz alta. Eso es verdad.
Pero yo no te maté, Sam. No lloró. Solo se quedó ahí un rato más y después volvió a guardar los papeles en la carpeta. En su casa, extendió sobre la mesa todo lo que tenía. La correspondencia, las grabaciones de seguridad, la admisión de Pierce, las palabras de Boyd, que recordaba casi textuales. Llamó al investigador de la fiscalía a cargo del caso contra Trevor y pidió reunirse al día siguiente. Esa tarde llegó un mensaje, otra vez a través de un representante de Northgate, otra vez con palabras cuidadosamente elegidas. Una oferta para mantener su puesto seguro, cerrar el asunto con la empresa para siempre, detener toda la presión. A cambio, ella se echaría atrás. No respondió. En la mañana le entregó al investigador todo lo que tenía. Lo guió brevemente por el origen de cada documento, respondió sus preguntas, firmó una declaración. ¿Entiende que esto podría llevar directo a Boyd?, preguntó el investigador. Lo entiendo, dijo ella. Esto no es un proceso rápido. No tengo apuro, dijo. Salió del edificio y llamó a Sorensen. Quería contárselo a él primero. Entregué todo, dijo. Bien, dijo él. No me estás preguntando si tengo miedo. Lo tengo, dijo. ¿Tú? Un poco, no como antes. Una semana después, el investigador la llamó él mismo. Uno de los hombres de Boyd empezó a hablar, dijo. No por elección, está metido en otro asunto, le ofrecieron un trato. Una vez que empezó, los demás también se pusieron nerviosos. ¿Y Boyd? Está tratando de negociar, dijo el investigador. Mandó aviso a través de su abogado, pidiendo que se escuche su versión antes de presentar cargos contra él como el que lo dirigía todo. No quiere cargar solo con la culpa. ¿Por qué ahora?, preguntó Casey. Porque ahora tiene algo que perder, dijo el investigador. Una vez que uno de sus hombres sintió la presión y habló, los demás también empezaron a hablar. Los mantuvo callados con miedo demasiado tiempo, y el miedo solo funciona hasta que la primera persona deja de tener miedo. Casey colgó el teléfono. Por primera vez, entendió. El castillo de naipes que Boyd había pasado años construyendo no se había derrumbado por un solo documento decisivo. Se derrumbó porque demasiada gente a la que él tenía contra las cuerdas se cansó de tener miedo, casi al mismo tiempo. Lo llamó 2 días después, por la tarde, sin ninguna razón en particular. Solo quería escuchar su voz. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Sí. Llegó sin carpeta, sin el teléfono en la mano. ¿No trajiste nada?, preguntó ella abriendo la puerta. No. ¿Ni un solo informe? Esta noche no, dijo él. Se sentaron en la cocina. Hablaron de nada en particular un rato, del trabajo, de cómo mañana volverían a revisar papeles. Sorensen miró la hora. Se hizo tarde. Sí. Se levantó, tomó su chaqueta. Casey dijo de repente, «No tienes que irte». Él se detuvo. ¿Segura? Ella asintió. Sí. Él volvió a dejar la chaqueta sobre la silla. Bueno. Casey sonrió y le tomó la mano. Vamos entonces, pongo el café. No muy fuerte. ¿Por qué no? La última vez que tomé tu café no pude dormir en 3 horas. Vas a sobrevivir. Él sonrió. Ella se despertó con un sonido que nunca antes había estado en su departamento por la mañana. Alguien en la cocina, platos tintineando. Sorensen estaba tratando de hacer café en la estufa. ¿Sabes hacer eso? Claramente no. Tienes una cafetera de filtro, no una eléctrica, no sé usarla. Ella lo probó. Esto es terrible. Lo intenté. Sí, se nota. Al menos te avisé que no sabía lo que estaba haciendo. Ella se rió. Sorensen la miró confundido. ¿Qué? Nada, es que tu café es espantoso. Al menos es honesto. ¿Esa es tu excusa ahora? Se sentaron a la mesa, ella con té, él terminando su café de todos modos, haciendo una mueca en cada sorbo por principio. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. No, dijo él. Ella sonrió y tomó su té.
8 meses después, Cassie lideraba una nueva unidad de revisión técnica independiente dentro de Denver Community Planning and Development. Sorensen ya había sido reincorporado para entonces, trabajando junto a ella ahora. No como inspector en su caso, simplemente a su lado, todos los días. El caso Northgate siguió avanzando sin que ella estuviera involucrada en el día a día. Su oficina era pequeña, en el 4º piso, con vista a las obras al otro lado de la calle. A la hora del almuerzo, una pasante golpeó la puerta con un informe de prueba en la mano. «Señora Moore, ¿puede revisar esto? Creo que los números no coinciden». Casey tomó la hoja, revisó las fechas. «Parece que sí», dijo. «Buen ojo». «¿Y si me equivoco?», preguntó la pasante. «Si es solo un error de tipeo y estoy a punto de causar pánico por nada». «Entonces lo revisamos otra vez», dijo Casey. «Eso no es pánico, es el trabajo». La pasante sintió y se fue. Casey abrió el siguiente archivo en su pantalla. Afuera, las grúas seguían trabajando. Miró la primera página, después la firma al pie, y empezó a leer. Y con esto, llegamos al final de esta historia. Cassie empezó esta historia con un número extraño en un informe. La terminó habiendo aprendido a no mirar para otro lado cuando algo se siente mal, incluso cuando es mucho más fácil hacer de cuenta que no pasa nada. Así que les dejo una pregunta. Después de una traición así, ¿creen que es posible volver a confiar en alguien? ¿O hay cosas que, una vez rotas, quedan rotas para siempre? Cuéntenme qué piensan en los comentarios. De verdad los leo. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Y si quieres más, date una vuelta por las otras historias del canal. Puede que haya otra ahí que te llegue igual de fuerte. Narrado por Vitali. Cuídense y cuiden a la gente que quieren. Nos vemos en la próxima.